Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube, en el Patreon y en el grupo de los Masters de Star Wars en Facebook. Siendo la que titula el video sobre si Luke volvió a hablar con Anakin después de su muerte, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un particular y profundo énfasis. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso nos ayudarás con tu donación y accederás a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y un ejemplar en físico del cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que llegará en este 2019. El enlace, claro, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente de YouTube del Master Juan Dark, él nos cuestiona dónde se encontraba el Templo Jedi de Luke Skywalker. Bueno, debemos saber que en Legends originalmente el Templo Jedi que usó Luke Skywalker fue el de Yavin 4, reutilizando ahí como un centro de entrenamiento los viejos templos Masazi de aquel planeta. Sin embargo, en el canon la historia es muy distinta, ya que sabemos que Luke, 24 años después del regreso del Jedi, ya había logrado construir un templo Jedi donde estaba entrenando a más de una docena de una nueva generación de estudiantes, incluidos entre ellos su propio sobrino Ben Solo. Y justamente por el episodio 7 y el 8, sabemos que Luke construyó lo que sería su templo de entrenamiento en un planeta con pastizales verdes para que el templo y sus estudiantes estuvieran en contacto con la naturaleza y la fuerza viva. Desgraciadamente, Masters, desconocemos el planeta que este sea, ya que su localización hasta el día de hoy ha sido un secreto de estado del canon. Pero también tenemos algunos indicios. Sabemos bien, por un lado, que Luke se apartó del ojo público de la galaxia tras los sucesos del episodio 6 y realizó continuos viajes por toda la galaxia, donde ahí, claro, descubrió lugares como las bóvedas secretas de Palpatine con reliquias Jedi o también el templo original de los Jedi en Ahch-To. Era pues muy común en este periodo que Luke estuviera de viaje, así que es probable que durante esos viajes Luke encontrara este planeta y luego más tarde, cuando Ben Solo ya tenía alrededor de unos 10 años, decidiera ahí fundar su academia, precisamente porque este planeta estaba apartado del ojo público o del centro de la galaxia. De hecho, se sabe que solo unas pocas personas conocían dónde estaba el templo de Luke. Fue algo pues que Skywalker quiso mantener en secreto para proteger a los Jedi de cualquier amenaza. Incluso los senadores de la Nueva República creían que Luke ya era una especie de leyenda porque tenían mucho tiempo que ya no lo veían. Así que es muy probable que ese templo que vimos en el episodio 8 estuviera justo en los bordes de la galaxia o incluso en una región inexplorada. Y esto también lo podemos asumir porque Leia, ya en su adultez en Hosnian Prime, siempre que se trataba de comunicar con su hijo Ben o con Luke, hablaba de que ellos estaban en continuos viajes y que tenían muy poca señal para poder mantener una comunicación constante. Así que esto es un claro indicativo en el canon de que este planeta pudiera estar alejado de los sistemas centrales, aunque desgraciadamente desconocemos el nombre o la ubicación exacta del planeta, al menos por el momento. Es así que en nuestra segunda pregunta del día, el Máster Antonio Juan nos cuestiona quién ganaría en una pelea entre Ahsoka Tano y Luke Skywalker hacia los tiempos del regreso del Jedi. Aquí debo reconocer que los dos fueron entrenados y tuvieron relación cercana con algunos de los mejores maestros de la galaxia Jedi, como Anakin, Yoda u Obi-Wan. Así que al menos en enseñanzas de la fuerza los podemos poner en un nivel similar. Aunque Ahsoka, claro, tuvo mucho más tiempo que Luke para formarse en la Orden Jedi para después seguir aprendiendo por su cuenta. Sin embargo, Luke Skywalker era el mismísimo hijo del elegido de la fuerza y eso en sí le da una gran ventaja por su conexión única con este campo místico. Pero considerando todo, a pesar de Ahsoka ser 15 años más grande que Luke, ambos pudieron hacerle frente a Darth Vader, lo cual nos habla de los intensos poderes de estos dos Jedi. Luke, claro, sería maltratado por el Sith en su primer combate, mientras que Ahsoka, mucho más madura que él, le haría pasar un mal rato a Vader rompiéndole su máscara. Pero también el propio Ezra Bridger nos reveló en la temporada 4 de Rebels que Ahsoka estaba destinada a perder el combate contra Lord Vader. Por eso él la terminó salvando en el mundo entre mundos. Así que esto nos revela que esa Ahsoka no tenía el poder suficiente para vencer a Darth Vader. No así Luke Skywalker, que como sabemos, gracias a un arranque de ira, terminaría derrotando a su padre en el regreso del Jedi. Y esto, claro, nos habla de los grandes avances de Luke en unos pocos años, porque al compararla con Ahsoka,
práctica, creo que esto nos demuestra que no habría duda de que Luke ganaría si ellos se enfrentaran en un hipotético combate a muerte. Skywalker pues estaba bien dotado en la fuerza y eso le daba una ventaja sobre Ahsoka a pesar de todos los años de ventaja en entrenamiento. No por nada, Yoda y Obi-Wan lo veían como una de las últimas esperanzas de los Jedi. Claro, también hay que considerar que aún sabemos muy poco de esa Ahsoka la Blanca, ya vestida ahí como toda una maestra misteriosa que había aprendido mucho desde su combate con Vader en la temporada 2 de Rebels, que fue antes de los sucesos de la batalla de Yavin, contra justo esa Ahsoka que vemos en el final de Rebels, que en el final se da después de los eventos del regreso del Jedi. Es decir, habían pasado unos 5 o 6 años desde su combate con Vader. Así que al menos con lo que se sabe por el momento, yo me inclino por Luke. Aunque bueno, la maestra Tano siempre podía darnos algunas sorpresas la próxima vez que la veamos en un futuro no muy lejano. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Máster Dante Jiménez nos cuestiona ¿qué pasaba si un Stormtrooper perdía alguna extremidad en batalla? Y es ciencia cierta, si esto le sucediera en tiempos del Imperio a casi cualquier Stormtrooper, es muy seguro que perdiera para siempre su extremidad, a menos claro de que él la pagara para que se la reinstalaran de forma cibernética, como vimos que le pasó a Luke para recuperar su mano, ya que este tratamiento propiamente no era barato. Y debemos de considerar aquí que muy a diferencia de lo que pasaba con los clones, el Imperio operaba a bajo costo tanto en sus naves, equipos y también claro en sus soldados inexpertos, que en realidad eran soldados desechables a diferencia de los clones, por ser simples reclutas que había por montones en la galaxia. Esto explica por qué ha sido muy raro ver a un Stormtrooper con un prostético o un ojo mecánico, a diferencia de lo que vimos con el Clone Wolfie en Clone Wars con su ojo cyborg. Básicamente esto era una razón económica dentro del Imperio y un Stormtrooper, claro, tenía uno de los rangos más bajos dentro de la cadena de mando imperial. De hecho, también sería raro que un imperial tuviera implantes cibernéticos, pero siempre que alguien los ha tenido, tanto en el universo de Legends como en el canon, estos siempre han sido reservados para oficiales de un alto rango dentro del Imperio. Y esto lo podemos ver muy bien reflejado en casos como el almirante Terrinal Screed, que había perdido su ojo y su mano desde la época de la Guerra de los Clones y en ambos universos sirvió de la misma manera. Otro caso que tenemos en el canon es la eterna amante de Aphra, la inspectora Magna Tolvan, la cual tenía varios implantes cibernéticos en parte de su cabeza, el cuello y ambos brazos. Tolvan aquí ya tenía una larga carrera como una inspectora y militar dentro del Imperio, así que esto nos habla que ve una cierta diferencia respecto al trato médico que tenía un oficial con respecto a los típicos Storms. Pero también tenemos el caso de Legends del mismísimo Moff Tracta, que literalmente era un Moff o un gobernador importante, que prácticamente todo él estaba lleno de implantes e incluso también una máscara respiratoria, lo cual claro nos termina por explicar cómo estas prestaciones laborales imperiales estaban reservadas solo para unos individuos notables. Si eras pues un simple Stormtrooper, muy probablemente tus superiores se olvidarían de ti y te dejarían caer en batalla. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Birigby nos cuestiona ¿qué pasaría si Anakin y Palpatine vuelven a The Rise of Skywalker y se enfrentan? Y aquí entramos claro en el área de la especulación responsable, Masters, pero también debo de ser muy honesto con ustedes. Dudo mucho que vayamos a ver un combate entre Anakin y Palpatine en The Rise of Skywalker. El arco narrativo de Anakin concluyó cuando él se redimió, no así el del emperador Palpatine, por todo lo que ya se nos ha dejado entrever en fuentes oficiales de Star Wars respecto al episodio 9. Y claro, a mí me encantaría ver a un fantasma de la fuerza de Anakin peleando a un nivel metafísico contra el espíritu de Palpatine o contra una especie de un fantasma Sith rojizo del emperador, pero en realidad lo veo poco probable porque los protagonistas de la nueva trilogía son Kylo Ren y Rey. Y si contra alguien pelea en el plano físico o incluso más allá, Palpatine lo terminará haciendo contra alguno de ellos dos o contra los dos. Claro, esto no descarta que por ahí veamos a Anakin en el 9, pero creo que si lo vemos tendrá una pequeña aparición, ya sea junto con otros fantasmas de la fuerza como en el regreso del Jedi, o tal vez para darle un consejo breve a Kylo Ren, o incluso hasta para hacer algo al puro estilo de Yoda en el episodio 8. Quizás pues Anakin dándole un pequeño empujón por medio de la fuerza, ya sea a Kylo Ren o a Rey para enfrentarse a Palpatine o algo por el estilo. Aunque aquí pues Anakin podría no ser el único. Yoda, Luke, Obi-Wan u otros fantasmas de la fuerza podrían sumarse.
Esto claro es solo una especulación dado a que las cosas pueden resultar muy distintas, Masters. Pero creo que la única manera que veamos a Anakin enfrentándose a Palpatine en The Rise of Skywalker es que el fantasma intervenga en un momento climático ya cerca del final para ayudar a vencer al Sith con alguna especie de poder de la fuerza o algo que nunca hayamos visto en la saga. Pero todo seguramente será para que Rey o Kylo puedan terminar por vencer a la amenaza que sea Palpatine en la película. Aunque, claro, aún está por verse cómo será o cómo se manifestará el Sith. Es así, Masters, que llegamos a nuestra quinta y pregunta final en este video, proveniente del Master Carlos Daniel, el cual nos cuestiona si acaso Luke Skywalker volvió a hablar con Anakin Skywalker después de su muerte. Y debo decirles que ese tema y el misterio en torno a los fantasmas de la fuerza ha sido tan bien ocultado que en realidad hay muy poca información en el canon actual. Y de hecho tampoco en Legends no es como si hubiera muchísimo sobre Anakin u otro fantasma después de su muerte. Claro, sí hay cosas y muchos detalles, pero no explican del todo su naturaleza. Y de hecho todo esto se podría ligar mucho con la pregunta anterior por si llegásemos a ver a Anakin junto con Palpatine en el episodio 9. Pero hablando de los fantasmas, solo por mencionar un ejemplo, en Legends el fantasma de Obi-Wan sí se volvió a aparecer ante Luke Skywalker para decirle ahí que se haría uno con la fuerza y que ya no se seguiría manifestándose ante él. Y esto sucedería apenas unos escasos años tras el regreso del Jedi. Pero sin duda el caso del fantasma de Anakin Skywalker manifestándose ante sus hijos particularmente es mucho más complejo. Y a ciencia cierta, en el canon hasta este punto del 2019, no tenemos ninguna evidencia que ligue a Luke Skywalker con Anakin o siquiera con Vader de alguna manera. Lo único que sabemos está muy bien documentado en el libro del arte del despertar de la fuerza, es ese fantasma de la fuerza que se diseñó de Anakin y Vader, uno que cambiaba y se debatía ya como un fantasma entre sus dos lados, el luminoso y el oscuro. Esto desde luego ha sido muy importante porque ha sido siempre un gran indicio de cómo Lucasfilm pretendían meter la herencia de Vader y Anakin en la tercera trilogía, algo que también está presente en el episodio 7 por medio del casco de Darth Vader que tiene Kylo Ren, el cual nos confirmó ya que de alguna manera él habló por medio de la fuerza con su abuelo. Aunque por el momento no sabemos si esto sea algo real o no, algo que seguramente descubriremos en el episodio 9. Así que ese concepto artístico de Vader fantasma, mitad de él y mitad Anakin, es uno de los mejores indicios de cosas que se pretendían hacer con Skywalker. Sin embargo, para entender esto, también nos podría ayudar algo el universo de Legends, Masters, ya que en este universo también sí fue común que Anakin o Vader tuvieran breves apariciones con descendientes de los Skywalkers, aunque tampoco fueron demasiadas. El fantasma de Anakin lo hizo, por ejemplo, para guiar en la fuerza a Jacen Solo, la versión o la reinterpretación de Ben Solo de Legends. Pero también esto lo hizo con Kate Skywalker más de 130 años después de la batalla de Yavin, manifestándose a Anakin como Vader en una visión para enseñarle al joven Skywalker que debía controlar sus emociones o si no, estas lo consumirían. Esto claro también nos explica que incluso siendo Vader, las lecciones del más allá de Anakin pretendían ser buenas. De hecho, si consideramos esto, las apariciones de los fantasmas suelen ser escasas pero sustanciales, porque algo parecido sucedió con ese Yoda en el episodio 8, ya que claramente él nos indicó que tenía mucho tiempo sin ver a Luke. Entonces esto nos dice que un fantasma no se aparecía todos los días para hablar con su hijo. Pero justamente, Masters, quizás la novela de Legends que mejor retrate el misterio de los fantasmas y lo reservado que han sido, sobre todo en esa relación entre Luke Skywalker post regreso del Jedi y Anakin Skywalker, su padre, está justamente en el libro de Tregua de Bakura, la cual es un libro de Legends que sucede exactamente después de la batalla de Endor. Ahí, claro, es donde está ese famoso caso que ya antes les había mencionado, donde Anakin se manifestó frente a su hija Leia y no ante Luke. Esto para pedirle ahí perdón a su hija por todo lo que la había hecho sufrir en vida. Aunque aquí Leia le tendría temor y le diría que no quería verlo por lo consternada que aún estaba, sabiéndose que ahora era hija de Vader y no de Bail Organa. Lo curioso de esto es que durante toda la novela Luke se la pasa recordando a Anakin, Obi-Wan y a Yoda e intenta también comunicarse con ellos, pero curiosamente ninguno de ellos le responde, y esto muy a pesar de que Luke les dice que necesitaba hablar con alguien ante sus múltiples dudas en la fuerza, y sobre todo él intenta hablar con Anakin, pero a pesar de que lo llama amorosamente como su padre, este nunca se manifestó ante él.
Luke, claro, lo siente en calma y está en paz con él, pero Anakin deja que su hijo siga su propio camino de descubrimiento en la fuerza por sí solo. Y de hecho, cuando Leia le cuenta a Luke que Anakin se manifestó ante ella, Luke se sorprende un poco y se siente un tanto perdido, pero a final de cuentas entiende que Vader quería hacer las paces en vida con su hija. Por eso pues pasaría mucho tiempo cuando Anakin volvería a manifestarse ante Leia, ya cuando ella, años más tarde, había asimilado todo y lo había perdonado. Pero también aquí Luke le revela a Leia que hasta ese momento él no había hablado con su padre una vez que había muerto, sino que únicamente lo había visto por algunos minutos cuando ellos habían celebrado en Endor. Sentía pues que las cosas por medio de la fuerza estaban bien, y eso pues al menos en esos años le bastaba a Luke Skywalker. Pero al mismo tiempo, todo esto le ayudaría a entender cómo esos fantasmas ahora eran unos con la fuerza y estaban en paz. Así que al menos esto, Masters, nos ayuda a entender un poco de ese misterio poco abordado de un Anakin después de la muerte. Ojalá pronto conozcamos más de su historia y de los muchos misterios que guarda la fuerza tras ella. Pero si también te interesa conocer esa historia de las preguntas del día, con más respuestas a otros grandes cuestionamientos, como ese sobre si los caballeros de Ren son en realidad los alumnos Jedi de Luke, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.